¿Sí? Fíjense qué impresionante. Había pan, había un pez, y ¿quién preparó ese pez? Recuerden, las manos de aquel que creó los mundos, la mano de aquel que fue clavado en la cruz, las manos de ese mismo Dios todopoderoso, ahora estaban preparando para sus discípulos una comida. ¿Y qué les dio? Lo que ellos estaban acostumbrados. Porque recuerdo el concepto que dije ayer, Dios se encuentra con nosotros en donde estamos, pero para elevarnos, ¿sí? No nos deja donde estamos, ¿sí? Qué impresionante pensar esto, cuánta ternura de Jesús. Él siempre está a nuestro lado y no nos damos cuenta. Los hermanos comentaban muchas cargas, mucho dolor, mucho sufrimiento. Cada uno de nosotros llevamos una carga pesada. Pero me hizo acordar algo que dijo una persona, eh, una escritora cristiana llamada Barbara Johnson. Decía que nosotros tenemos una mala costumbre, que venimos con nuestra carga a los pies de Jesús, descansamos un rato y después tomamos otra vez esa carga y nos vamos de vuelta con ella, en vez de dejar nuestra carga a los pies de Jesús y irnos liberados. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos entender que Jesús es el portador de nuestra carga? Y dejarle a Él nuestro dolor, dejarle a Él nuestra tristeza, dejarle a Él nuestro sufrimiento, dejarle a Él nuestros problemas, y nosotros salir libres y gozosos, ¿sí? Que en este mundo nos toca sufrir. Y yo creo que todos los que expresaron hoy sus pedidos pasan por lo mismo que estuvimos pasando. Ahora, después de esta historia, nos dice que Dios quiere que veamos su poder y que le reconozcamos sus dones a fin de que sean una bendición para nosotros. ¿Sí? Así como Jesús alimentó la multitud. Y ahora vamos a ver otra historia. En Mateo capítulo 14, versículos 15 al 17, aparece el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Me voy a tener en pocas cosas nomás. ¿Sí? Mateo, el capítulo 14, versículos 15 al 17, dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y otra vez, lo pensamos un ratito, ¿sí? ¿Cuáles eran los medios humanos que los discípulos estaban teniendo en mente? Dijeron, primero, despide a la multitud, que cada uno se arregle con su problema. No es problema nuestro proveerle comida. Que cada uno se arregle con lo que tiene. ¿Sí? Una actitud un poco egoísta, ¿no es cierto? Pero podemos decir que no era tan egoísta, era más bien realista desde el punto de vista humano. Y entonces Jesús le dice: no, que no se vayan, ustedes les tienen que dar de comer. Y viene la segunda respuesta humana al desafío de Jesús: denle ustedes de comer. Dice: no tenemos para darle de comer a todos, tenemos apenas 5 panes y 2 peces, no tenemos más que esto, es muy poco lo que tenemos. Ay, qué problema. Pero Jesús le dice: tráiganmelos acá, y mandó a la gente que se recueste sobre la hierba. Imagínense esa gente, yo no sé cuánto de ustedes aguantarían un sermón que durara todo el día, desde la mañana temprano hasta ya casi anocheciendo. Toda esa multitud había estado de pie escuchando a Jesús, sin comer.
A veces cuando el predicador se pasa del tiempo reglamentario, ¿no es cierto? Todos ya nos miramos inquietos y nos revolvemos en la silla porque ya no queremos ir a la casa. Pero aquella multitud estaba escuchando a Jesús y no se movió. Eran miles, ¿sí? Miles de personas, y Jesús, que es un Dios de orden, le dijo: siéntense, para que nadie le pisotee al otro al buscar la comida, vamos a hacer las cosas en orden. ¿Sí? Jesús siempre hace las cosas en forma ordenada, y él lo que quería era que sus discípulos comprendieran la necesidad de que nuestros planes tienen que ser no los planes humanos, sino los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Son iguales a los nuestros? No, nuestra solución hubiera sido la misma si ustedes le hubieran preguntado lo mismo que Jesús le preguntó a los discípulos. Hubieran dicho lo mismo: no, que vayan y se busquen comida, no hay para todos. No tenemos recursos. ¿Y cuántas veces obramos así? ¿Sí? A veces la iglesia no crece, a veces nuestra familia no prospera porque decimos no nos alcanza. Cuando tenemos a nuestro alcance el dispensador de todo, que es Jesús. Y hay una cita de Elena de White que quiero compartir con ustedes, que después la pongo en la pantalla. ¿Eh? Dice: cuando Cristo alimentó a los 5.000, la comida no estaba cerca. A propósito, Jesús no los reunió cerca de la ciudad, que fue un lugar alejado. Aparentemente, él no disponía de recursos. Allí estaba en el desierto con 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Yo calculo entre 10, 15, 20.000 personas podían haber estado allí. El que por ello había ayunado 40 días en el desierto, no quería dejarlos volver hambrientos a sus casas. Sí, Dios hace provisión para tus necesidades. Dios se ocupa de vos. Dios se ocupa de ti. ¿Sí? Pero dice también: la providencia de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba, y él dependía de su Padre. Jesús estaba donde Dios quería que esté. A veces nosotros estamos en donde queremos estar nosotros, pero tenemos que estar donde Dios quiere que yo esté. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Elías, que huyó de Jezabel y cuando se escondió en una cueva, Dios le aparece y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? No era el lugar donde tenía que estar. ¿Sí? Y tuvo que aprender una lección muy dura. Sin embargo, Elías fue glorificado. Eso nos da esperanza. Nos hace ver que a pesar de nuestros errores, Dios tiene un futuro glorioso. Dice después: la providencia de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba, y él dependía de su Padre Celestial para obtener los medios para aliviar la necesidad. Y cuando somos puestos en necesidad, debemos depender de Dios. Debemos depender de Dios. La obra es de Dios, y si queremos beneficiar a otros, debemos seguir sus planes. No puede hacerse del yo un centro. Y aquí volvemos a la pantalla. Y esto que está señalado en amarillo dice: la obra es de Dios, y si queremos beneficiar a otros, debemos seguir sus planes. No puede hacerse del yo un centro. El yo no puede recibir honra. Si hacemos planes según nuestras propias ideas, el Señor nos abandonará a nuestros propios errores. Cuando las cosas salen mal, cuando realmente nos vemos ante una situación imposible, ¿qué hacemos? ¿Primero buscamos los medios humanos o buscamos la sabiduría que viene de Dios? Y quiero que busquen conmigo en la palabra de Dios, San Juan, el capítulo 6. Allí aparece un texto muy interesante. A partir del versículo 5, San Juan capítulo 6, versículo 5,
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Vaya pregunta de Jesús. Jesús era experto en hacer preguntas a la gente para despertar la conciencia. Eso se llama retórica, ¿sí? El arte de hablar que Jesús dominaba, ¿sí? Y él le hacía preguntas retóricas a la gente, preguntas que al parecer tenían su propia contestación. Porque si a mí me hubiera preguntado de dónde compraremos pan para que coman esto, yo le hubiera dicho, Señor, ¿de dónde vamos a sacar la plata? No tenemos dinero. Eso hubiera sido la respuesta humana, ¿sí? Pero el versículo 6 es glorioso. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía que iba a venir esa multitud, sabía que iba a pasar hambre, pero también sabía que había un niñito de corazón generoso que venía a compartir su comida. Uno solo, ¿sí? Y fue suficiente. Porque hagan la cuenta, dividan 5 panes y 2 peces entre 5.000 personas. ¿Cuánto le tocará a cada uno? Tendríamos que ver algunos gramos. Pero la Biblia dice que no solo comieron y se hartaron, sino que sobró para compartir con otros. Y así son las bendiciones de Dios. Él sabía lo que había de hacer. Jesús no pierde el control de las cosas. En este mundo parece que todo va mal, pero recuerden que Jesús, a través de Juan, en su carta, en su primera carta, dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Jesús es más poderoso que Satanás, ¿sí? Cuando estamos sin recursos aparentes, cuando estamos cansados y hambrientos, tenemos que dejar de seguir nuestros planes y seguir los planes de Dios. Tenemos que buscar su consejo para no fracasar y después culparle a Dios de esto. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Sí? ¿No será que somos nosotros los responsables de que pase? ¿Sí? Yo muchas veces eh, veo padres que se lamentan de sus hijos que abandonaron la iglesia y dicen, ¿por qué Dios eh, permitió que mi hijo se vaya de la iglesia? Y no fue el Dios el que permitió, o sea, fue la educación en el hogar que falló, ¿sí? A veces fallamos en conducir a nuestros hijos a Jesús, ¿sí? Y así podemos enumerar un montón de situaciones, pero ¿qué nos enseña esto? Que nuestros planes no son los de Dios, nuestros caminos no son los de Dios, y que para cada dificultad Él tiene 1000 formas de resolverla. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, Él tiene la solución. Así que, hermano, yo te invito hoy a dejar tu carga a los pies de Jesús y que se quede ahí, ¿sí? Te invito a que deje de lado tus planes y haga como Jesús, que no hacía planes para sí mismo. Dios lo había puesto donde él estaba y entonces ahora él hacía lo que Dios le había revelado que tenía que hacer, porque Jesús nunca usó su divinidad ni siquiera para multiplicar estos panes. Eso fue obra del Espíritu Santo, ¿sí? Pero a mí me enamora pensar esto. Ese mismo Dios que dio de comer a esa multitud, ese mismo Jesús que dio de comer a sus discípulos junto al mar de Galilea cuando no habían pescado nada, ese es el mismo Jesús que está hoy a mi lado y que sacia todas mis necesidades. Que Dios permita a través de su Espíritu Santo que esta lección eh, quede en nuestro corazón. Cantamos Fija tus ojos en Cristo, ¿sí? Dale, buenísimo. Y luego decimos fijo mis ojos en Cristo como una decisión de hacer eso, ¿no? Cuando Jesús preparó, él constantemente estaba en comunicación con su Padre, ¿no? Y entonces ahí vemos a Jesús levantando la canasta y pidiéndole, Señor, haz este milagro. Así que vamos a hacer el ejemplo de Jesús, vamos a tomar su ejemplo y vamos a levantar nuestros ojos, nuestra mirada
¿sí? Porque nuestra redención está cerca y vamos a fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Ahora decimos fijo. Fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Gracias porque te compadeces de nosotros. Gracias porque tienes la respuesta adecuada para cada necesidad. Gracias porque en tu mano hay poder para multiplicar recursos, para sanar enfermedades y para hacer lo imposible. Te pedimos, Señor, que perfecciones nuestro carácter para el cielo y que nos ayude a poner nuestras cargas a tus pies, para que el día en que venga nos pueda reconocer como hijos tuyos. Bendice a cada uno y ayúdale en las cargas del día y guíanos, Señor, hasta el día de tu regreso. En nombre de Jesús, amén.